Ya. Le damos gracias al Señor, lo bendecimos y lo alabamos por esta nueva oportunidad que Él nos da de hacer este Facebook Live en YouTube Live. Amén. Así que hoy es jueves, Estamos comenzando ahora con YouTube Live. ok, YouTube Live. YouTube Live, Ujú. así es. Y ahora Y vamos aquí a, tenemos ahora vamos a Facebook Live. Facebook Live. Facebook Live también. Muy buenas noches para todos nuevamente. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Así que nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor por un día más, Amén. un jueves más. Sí. Ya estamos a 4 de junio de 2020. Amén. Así que estamos agradecidos con el Señor por esta maravillosa oportunidad Así es. de Gloria a poder Dios. a través de este medio compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Amén. En esta oportunidad vamos a estar haciendo preguntas del capítulo 14 de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Sí. Vamos a estar haciendo preguntas de este capítulo y tenemos aproximadamente ¿cuántas preguntas? 8. Tenemos 8 preguntas. Vamos a comenzar. No sabemos exactamente cuántas vamos a poder responder hoy, pero vamos a comenzar ahora. Amén. Me gustaría que hiciéramos una oración para comenzar dándole gracias al Señor. Ok. Padre que estás en el cielo, te bendecimos y te alabamos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar este jueves aquí para Amén. compartir tu santa palabra. Sí, mi Cristo. Gracias, Señor, Gracias, Jesús. porque eres bueno y Solo tú, misericordioso. Gracias por tu Santo Aleluya, Espíritu mi Cristo. que está con nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos abre, Señor, Sí, Señor. a nuevos aprendizajes Así en es. esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Very good. Muy bien. Ok, gloria a Dios. Gloria al Señor. Ok, muy bien. Entonces, a ver, niña, ¿qué me puede decir usted? Sí. La primera pregunta dice, bueno, este capítulo 14 de Apocalipsis, estamos hablando del Cordero. Sabemos que el Cordero es Jesucristo, Sí. el Cordero de Dios es Ok. Jesucristo. Sí. Este Cordero también está al lado de su Padre, Dios. Ok. Es Bien. un Cordero que está venciendo, Ujú. ¿sí? ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo, el Cordero de Dios. Señor Jesús. Vamos a encontrarnos también con ángeles en este capítulo. Vamos a encontrarnos también con parte de lo que va a ser el juicio futuro que van a tener los impíos, pero también de alguna manera como en contraste las recompensas que van a tener los justos. Ok. ¿Es así? Bueno, sí, pero se enfoca bastante más en el juicio de los impíos. Y está hablando del juicio que Dios va a traer al final de la semana 70 o de los 7 años de tribulación. Ok. Ok. Entonces vámonos con la primera pregunta y dice, Permiso. Tenemos 8 preguntas, ¿verdad? sí, Yo creo que vamos a comenzar con la octava pregunta porque la octava pregunta nos vino después para poder comenzar las preguntas del capítulo 14. Lee la octava pregunta primero y después vamos con la primera pregunta. Porque en realidad la octava pregunta tenía que ser la primera. bueno, entonces parece que vamos a empezar de atrás para adelante. Bueno, y en realidad así es como esta visión profética de alguna manera está, ¿cierto? Es una visión profética que no se puede ir de manera lineal, sino
que puede hablar de cosas del presente, del pasado, de lo que ha pasado y lo del futuro, sí, mientras las cosas que están pasando en ese momento. yes. ¿Ve? Entonces es como que nos está dando un panorama de todo ese tiempo de los 7 años de la tribulación. Así es. Y aquel 14 es un panorama del final de los 7 años. En otras palabras, es un panorama, se puede decir, del capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco, con la espada que sale de su boca para hacer juicio. Pues el capítulo 14 está hablando de ese tiempo. Así que nos está llevando por diferentes tiempos dentro de esa semana de 7 años, de la semana 70. Y también nos vamos a dar cuenta que el mismo capítulo también va a hacer referencia a algunas cosas del capítulo 7 de Apocalipsis. Octava pregunta dice, ¿quiénes son los 144,000 rescatados de la tierra? Okay. Esta es la pregunta. Bueno, ¿qué versículo nos habla de eso? Vamos con el primer versículo respecto a eso, porque la pregunta es esta. Vamos a leer del versículo 1 al 5 para poder contestar mejor esta pregunta conforme a la palabra de Dios. ¿Puede leerlo? Sí. Okay. Dice así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Okay, muy bien. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Muy bien. ¿Hasta dónde leíste? Hasta el 5. Hasta el 5, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son los 144,000 rescatados de la tierra? Rescatados son redimidos, el Señor los ha redimido. Una de las cosas que vemos aquí es que los 144,000 personas, estas personas que vemos aquí, ya se habla de ellos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y para conocer mejor esto, vamos al capítulo 7, donde habla sobre los 144,000. Y son los 144,000 que están sellados. Aquí dice que tienen una marca en la frente. Es tremendo, porque es la marca de Dios. Porque tienen el nombre de Dios, Padre, y el del Cordero de Dios en su frente. En otras palabras, son sellados para Dios. Dios los ha sellado, los ha guardado. Otra cosa que vamos a ver respecto a eso, muy importante, que después vamos a chequearlo, vamos a revisarlo en otro profeta, el profeta Ezequiel. Pero primero vemos en el capítulo 7 que dice que primero Juan dice que vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Dice, versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Este tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Acordémonos que aquí estamos en un tiempo aquí de tribulación, en cual Dios está derramando su juicio sobre un mundo que no quiere nada con Dios, no tiene nada que ver con Dios.
ya, es un mundo rebelde, tipo como lo que estaban haciendo la gente antigua en Babel, cuando querían construir aquella torre que quería llegar hasta el cielo, pero no querían nada que ver con Dios, querían a Dios fuera de sus vidas, y por eso que Dios vino y confundió las lenguas ahí para que no siguieran con esa construcción. Bueno, así está esta gente en este tiempo, pero aquí estamos hablando, sí, una cosa mundial tremenda, y acordémonos otra cosa, como ya hemos hablado y hemos estudiado el capítulo 13, que el anticristo es el que está aquí tomando control como líder político en toda la tierra. Ya, entonces el versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, vamos a pasar la página de la Biblia, hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aquí nos deja saber que estos 144,000 son siervos de Dios. Estos 144,000 personas o hombres están específicamente aquí para servir a Dios, para hacer su obra. ¿Y cuál es esa obra? Bueno, en este tiempo ellos ahora van a llevar el evangelio a las naciones, pero específicamente al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Por qué? Porque hoy seguimos leyendo, vemos el número de ellos, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que aquí vemos que son de las tribus de los hijos de Israel. Ya en este periodo, ya los israelitas otra vez habían cogido su ancestral en respecto al linaje de qué tribu, qué clan eran ellos. Y sabemos que Israel estaba dividido en 12 tribus en la antigüedad. Ahora aquí, otra vez, vemos que se está estableciendo estas 12 tribus. Es por eso que después comienza a hablar de que en el 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vemos aquí 12,000 de cada tribu, en otras palabras, de las 12 tribus, de cada 12 tribus, de cada esa tribu, 12,000, para que sean en total 144,000. Una cosa interesante aquí es que ahora ellos son judíos, y en lo que acabamos de leer, en el capítulo 14, estos son hombres que no se han contaminado, dice que no han tampoco sido infieles en respecto a fornicación o cosas así, se han mantenido puros para el Señor, no se ha hallado mentira en su boca, lo leemos en el capítulo 14. Dice que sin contaminarse con ritos sexuales. Ok, muy bien. ¿Eso en qué versículo está? Eso está en el versículo 4 de El versículo Apocalipsis 4 del 14, ¿verdad? Vemos las características de estos hombres. Estos hombres eran siervos del Señor y eran judíos vírgenes que estaban sirviendo al Dios Todopoderoso en el tiempo de la tribulación para llevar a cabo el Evangelio hacia los judíos. No, esto, bueno, estamos hablando de eran porque es como que estamos viendo en un futuro. Eso es muy importante, sí, porque en el capítulo 14, aquí ya ellos están en la gloria. En el capítulo 7 nos están dando un vistazo de lo que está pasando en el tiempo de la tribulación. Aquí en este 14 vemos que ¿por qué están en la gloria? Porque dice que después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del Padre escrito en la frente. Entonces aquí vemos que estaban en el Sión, pero del futuro, en el Sión glorioso. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué asumimos eso? Porque el versículo dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora estamos hablando de música, un instrumento de música que es el arpa, que usualmente el arpa es relacionado con la adoración a Dios respecto a lo celestial. El 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Estaban donde cantando delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Así que estos 144.000 dice que ya fueron redimidos dentro de la tierra. Ahora ellos están cantando este cántico y están cantando delante del trono. Así que este es un vistazo de lo que está en el futuro, o se puede decir de lo que va a pasar en el milenio, en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo, el Mesías judío, va a estar reinando sobre la tierra, y los 144.000, dice aquí también que ellos son los primeros frutos. Ajá. Eso es lo tremendo de esto, que dice que ellos son los primeros. Estos se mantuvieron puros sin contaminación. Sí. Ok, sigue leyendo el versículo 4 completo, leo. Estos se mantuvieron puros, sin contaminación, con ritos sexuales, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron rescatados como las primicias, como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Ajá, y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces son como primeros frutos. Estos primeros frutos y primicias son del pueblo judío. Porque acordémonos que en el tiempo de la tribulación, que es los 7 años, la semana 70, Dios está lidiando otra vez con el pueblo de él, con el pueblo judío. Acordémonos que hemos hablado del arrebatamiento o del rapto, en el cual el Señor va a llevar a los creyentes, la iglesia compuesta de judío y gentil junto. Ya el Señor lo va a llevar, y entonces comienza el tiempo de la tribulación, las 70 semanas, que es los 7 años, la semana esa de 7 años, ya, y entonces estos 144.000 son las primicias de esos judíos que van a ser salvos en ese tiempo, que van a creer el Evangelio, que van a creer en Cristo Jesús como su Salvador, que van a creer en Él como el que murió en la cruz por ellos. Pero en este tiempo ahora va a ser por medio del martirio que ellos van a poder salir de esta tierra. Porque de alguna manera ellos sí van a pasar por la tribulación. Van a estar en la tribulación. Van a estar en la tribulación. Ajá. Y ellos harán parte de ese grupo de la guerra que va a pasar en... Bueno, ellos van a ser parte del grupo que habla aquí cuando se abre el quinto sello. Eso está en el capítulo 6 de Apocalipsis. En el capítulo 6 vemos que que el Cordero abre el quinto sello, el capítulo 6. Dice, ok, vamos a ver que eso está en el versículo... Déjenme ver. Capítulo 6. Capítulo 6 y el versículo 9. ¿Puede leerlo? Ok. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Sigue, 10. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Sigue, el 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Muy bien, ese grupo que vemos ahí son de la tribulación. El quinto sello que está abriendo el Cordero está hablando de aquellos que están pereciendo o que están muriendo, martirizados por la fe en Cristo o por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, en ese periodo, los 144.000 van a ser parte de esos que están predicando esa palabra para que se conviertan los judíos. Son los primicias ya de esos judíos. Es interesante porque el capítulo 7, cuando habla de estos 144.000 aquí en la tierra, que son sellados, ¿ya? Y que hay un ángel que va a hacer daño a la tierra, pero no pueden hacer daño hasta que selle a los siervos del Señor, que son 144.000 y que tienen la obra de llegar al Evangelio a otros. Así que ellos van a estar por un tiempo evangelizando, ¿ya? Pero cuando venga el tiempo, entonces el anticristo va a matarlos. Es parte de lo que dice Daniel, el profeta Daniel, cuando habla de que el anticristo va a pelear contra los santos y los vencerá. Estos santos son aquellos judíos
que han conocido al Señor, que están sellados, son siervos del Señor, 144,000, están predicando a otros consiervos, a otros judíos también, y también gentiles que se pueden arrepentir. Pero aquí está lidiando el Señor más con su pueblo judío en este respecto. Entonces, estos son los santos que habla Daniel en capítulo 9, en el capítulo 8, capítulo 7, Daniel, en respecto a los santos del pueblo de Dios, y que el anticristo va a vencerlos. Pero por un tiempo ellos van a estar prevaleciendo en respecto a dar la palabra de Dios. Ya, estos son los 144,000. Es interesante también porque después que se habla de estos 144,000 en el capítulo 7, también después se habla de una multitud. Eso está en el versículo 9 del capítulo 7, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, y de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Interesante, porque esta multitud que no se podía contar ahora, también tenían vestiduras blancas. ¿Qué significa las vestiduras blancas? Significa pureza. Por la sangre del Cordero derramada en la cruz, todos los creyentes, los que han puesto su fe en Cristo, han limpiado sus almas. Y ahora la vestidura blanca es representante de la justicia que el Señor Jesucristo viste a los creyentes. Porque la palabra de Dios dice en Romanos que el Señor nos da su justicia, nos viste con su justicia. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, sí. Jesucristo nos viste con su justicia, no la de nosotros. Nosotros somos viles, nosotros no tenemos ninguna justicia delante del Señor. Él dice que somos un trapo de inmundicia delante del Señor, nuestras justicias. Pero la justicia del Señor, la que nos viste al creyente, pues estos son los vestiduras blancas de lino fino, representando la pureza, porque han creído en el Cordero de Dios. Y esta multitud, se está hablando de los creyentes que han sido martirizados por todas las edades, y también que han muerto en el nombre del Señor Jesucristo, han muerto creyendo en Cristo y sirviendo al Señor. Está hablando de todos los tiempos de la iglesia, en otras palabras. En esta multitud también está incluido el rapto. Sí, es la iglesia. Del rapto es la iglesia, acuérdate. La iglesia. Entonces, es la iglesia, está incluida en esta multitud. Así que aquí vemos la multitud de la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, judío y gentil, juntos. Y en la primera parte del 7 vemos a la primicia de los judíos, los 144,000 que están representando ahora a los judíos. Entonces se habla de judíos. Ajá, pero judíos. Los testigos de Jehová dicen que van a ser escogidos de ese grupo especial. Bueno, ya cuando habla de testigos de Jehová, sabemos que estamos hablando de una secta que completamente tuerce la palabra de Dios, que está dando una mala interpretación de la palabra, porque conforme a ellos, la creencia de ellos es de que supuestamente hay 144 testigos de Jehová de la torre de vigia, que son los que supuestamente son los únicos que pueden ser salvos, que están en el cielo. El resto de la gente va a estar en la tierra, pero también los testigos de Jehová no tienen seguridad de que puedan llegar a ser salvos, o de que puedan llegar a ser unos 144, solamente los que están, ¿saben?, en señoría, ahí en esos rangos de su organización. Pero ellos también van a poder ganar rango, o van a poder llegar a ser parte de los 144,000 si siguen predicando en las calles. Bueno, si siguen, le dicen predicando, lo que están dando sus folletitos y están más bien esparciendo falsa doctrina. ¿Ya? Y conforme a eso, supuestamente ellos están ganando puntos, porque acuérdate que las sectas son doctrinas y son religiones por obras. Por causa de las cosas que hacen es que ellos tienen puntos con su organización, con su fe o con lo que sea. Así que ya que usted mencionó los testigos de Jehová, para que tengan una información respecto a eso. Ya. Entonces ya sabemos que esto no aplica absolutamente a nada a los testigos de Jehová. Los 144,000 son 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, judíos, y da específicamente características de quiénes serán estos personajes, que dice que no se han contaminado con ritos sexuales, que dice que son los primeros frutos de la humanidad para Dios y para el Cordero, que no hay mentira en ellos y que son intachables. Amén. Amén. Otra cosa interesante aquí de las tribus es de que ustedes saben que hay 12 tribus en Israel, pero bueno, hay 2 tribus aquí que no son mencionadas y que son sustituidas por otras. Una es
como usted puede ver, van a haber dos tribus aquí que son, como se puede decir, que nunca se han contado específicamente como las tribus del Antiguo Testamento. Una es la tribu de José y otra es la tribu de Leví, donde están los levitas. Los levitas nunca, esa tribu nunca tenía parte como pueblo de Israel, porque la parte de ellos era servir al Señor. Ellos tampoco recibieron heredad. Ellos por eso no recibían parte, no tenían heredad, porque en la tierra prometida, cuando entraron a Canaán. ¿Por qué? Porque ellos, la parte de ellos era servir al Señor. Y todas las otras tribus le daban el 10% a ellos. ¿Ya? Era la obligación de las otras tribus proveer por la tribu de Leví. Pues aquí está mencionada como una tribu Leví y la otra de tribu José. José tampoco no era considerada como una de las tribus, sino más bien los dos hijos de José eran parte como tribus. Y eso era Manasés y el otro que era Efraín. Siempre han sido como tribus. Y muchas veces Efraín era, en el Viejo Testamento es mencionado como para dar a entender la tribu específicamente del norte, de todas las 10 tribus en sí. Pero entonces aquí vemos que está eso. Entonces las dos que no están aquí de la antigüedad es la tribu de Dan, la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Ya, no están. En vez está la de José y la de Leví. ¿Cuál es la razón? Bueno, una de las cosas que podemos ver, Dan es una tribu que es en respecto, el mismo nombre significa juicio. Dios está dando su juicio sobre la tierra en respecto a esto, ¿ya? Y es por eso que Dan no sale aquí. Dios está dando un juicio. Y eso es mi opinión, claro. Yo sé que también hay otras cosas, tengo que meterme más en respecto a eso, a estudiar respecto a las tribus, pero Leví es otra que supuestamente está aquí puesta. Claro que cuando vemos a la Nueva Jerusalén ya no los vemos los originales 12, como siempre hemos visto, las 12 tribus. Y en la Nueva Jerusalén también vemos los nombres de los 12 apóstoles, ahí vemos el conjunto de la iglesia y los santos del Antiguo Testamento, junto, completo, y cómo Dios está lidiando con su pueblo. Pero bueno, eso es una información que quería darle a entender respecto a ese tributo, pero eso no cambia nada. Eso sigue siendo Dios quien está lidiando con el pueblo de Israel para llevar a cabo su propósito en la salvación de su gente y de las almas. Ok, otra cosa en nuestra pregunta aquí, y algo que iba también a comentar, es que el profeta Ezequiel en el capítulo 9, puede buscar Ezequiel 9, busque el versículo 4 y el versículo 5, cuando los 144,000 siervos del Señor, aquí que vemos, están, bueno, en el capítulo 7, claro, están siendo sellados. Dice que no hagas daño, le dice el ángel, que tiene el poder para destruir la tierra, cosas de la tierra, árboles, viento, mar y todo, aguas. Entonces le dice, todavía no hagas nada hasta que pongan mi marca en mis siervos, 144,000 de ellos. Ya. Léeme ahora el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4. Sí. Capítulo 9. Oh, tú estás en el español aquí. Sí, capítulo 9, versículo 4 dice: 5. Y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Muy bien, ¿te llegó el 5? Sí. Muy bien. Ahí Dios le está dando una visión ahora al profeta Ezequiel, y esto nos recuerda lo que está pasando con los 144,000. En el tiempo que está hablando aquí, la visión esa es del juicio que Dios está dando al pueblo de Israel en el tiempo de Babilonia, cuando el Señor iba a hacer su juicio contra los judíos de aquel tiempo por sus pecados y cómo ellos habían apartado a Dios en su apostasía, adorado a ídolos y todo lo que estaba pasando, las injusticias que estaban dando ahí, y Dios ya estaba dando juicio. Y aquí vemos cómo el Señor manda al ángel con un escribano
y que marque a aquellos que gimen, aquellos que están verdaderamente de una manera bien triste por causa del pecado, porque ellos quieren que estas injusticias se paren, que no sigan estas clases de cosas. Ellos están orando al Señor y el Señor los marca a ellos. Y que hagan los que hacen lamentación y los que hacen lamentación. Ajá, por causa del pecado. Los actos detestables. Detestables, ¿ven? Porque ellos se sienten mal, en su corazón duelen. ¿Ven? Entonces, esto está dando a entender cómo el Señor también marca a los suyos, a los escogidos, en aquel tiempo. Y esto se puede ver también que es un tipo de lo que va a pasar aquí en el futuro con los 144,000, cómo el Señor los está marcando antes que venga el juicio de Dios. Porque los que vienen atrás, dice que son 6 de ellos, con sus instrumentos de destrucción. Y esto es un tipo, una manera, una metáfora de hablar de cómo el Señor iba a traer al pueblo, al rey de Babilonia contra Jerusalén y destruir todo ese país, matar a la gente, a todos matarlos, ¿ya? Y aquellos que el Señor tenía para guardarlos tenía, porque muchos fueron cautiverio para Babilonia, y entre los que fueron cautiverio fueron siervos del Señor, como Ezequiel el profeta, como Daniel y como muchos otros siervos del Señor, ¿ya? Y muchos que fueron liquidados, se puede decir, por causa del pecado, porque el Señor hizo juicio. Y así el Señor ahora va a hacer en respecto a este tiempo que está hablando en el capítulo 14 de Apocalipsis, porque nos está remontando ahora al final de cómo Dios va a traer su juicio en contra de los impíos, en contra de los pecadores, los inicuos. Muy bien. Vamos entonces ahora con la primera pregunta, porque recordémonos que estamos comenzando del 8, ¿verdad? Esta es la pregunta 8, ahora vamos a ir con la pregunta 1 y después vamos a seguir adelante, porque la pregunta 8 se nos vino a la mente después que habíamos hecho la otra pregunta. La pregunta entonces dice, ¿cuáles son las funciones de los ángeles en el capítulo 14 de Apocalipsis? ¿Cuáles son las funciones de los ángeles? Bueno, Funciones de los ángeles. aquí en el capítulo 14 vamos a ver que hay como, se puede decir que se mencionan 6 ángeles. Cada ángel tiene una función, un trabajo que hacer. ¿Ya? Y lo podemos ver en los versículos 6, versículos 8, 9, versículos 15, 17, 18 y 19. Podemos ver los ángeles. Hasta se nombra el tercer ángel. En el versículo 9 yo creo que se menciona el tercer ángel. Ya. El primer ángel, ¿qué es lo que hizo el primer ángel? En el versículo 6, y dice aquí, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este es el primer ángel. Este es lo que este ángel está divulgando, está proclamando, se puede decir, está predicando. Y esto es que teman a Dios. Es similar a cuando nuestro Señor Jesucristo y Juan Bautista vinieron. Primero Juan Bautista y después nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje de ellos cuando comenzaron? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, está a mano, se ha acercado, arrepentidos y convertidos. El ángel ahora aquí, sabemos que los ángeles, el Señor no les ha dado la autoridad para predicar el evangelio, pero aquí ahora este ángel, el Señor le dio la autoridad para proclamar, similar a lo que se comenzó a proclamar cuando el Mesías vino. Y esto es, acordémonos ahora que se está dirigiendo a un mundo donde no quieren nada con Dios, a un mundo rebelde, a un mundo de iniquidad, a un mundo en el cual tienen al anticristo reinando. Ya aquí este ángel ahora está proclamando esto, y la proclamación es esta misma, que están diciendo de que ha llegado la hora de su juicio. Ha llegado la hora de su juicio. Cuando Juan Bautista y después nuestro Señor Jesucristo dijeron arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos y creer en el evangelio, porque el reino de Dios está a mano. Imagínense, ya han pasado 2000 años, en su misericordia y su amor el Señor sigue dando el mensaje de arrepentimiento para salvación por medio del evangelio. Aquí ahora es como que el ángel está más bien dando un mandato a que teman,
teman a Dios. Teman a Dios, Y dice, deben ¿verdad? gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Porque ha llegado la hora de su juicio. Por si acaso alguno de estos rebeldes se arrepiente, puede que todavía haya alguna esperanza. Sí. El problema es que ellos no se van a arrepentir, porque la Biblia nos dice en el versículo, en el capítulo 6, sí, en este capítulo nos habla de cómo el Señor está mandando plagas y todavía la gente recibiendo estas plagas, ellos están blasfemando el nombre de Dios, no quieren arrepentirse. Entonces ahora Dios manda a este ángel con el evangelio del reino para que ellos teman a Dios. Es un mandato. Ahora, ya no está como diciéndole, por favor, ¿sabes? Vengan, apártense del mal. No, aquí temer a Dios porque el juicio ha llegado. Ya, aquí está la cosa. Ya el Señor ha, en otras palabras, ya ha ponido la raya de delineación para que venga ya el tiempo del juicio. Y este tiempo del que estamos hablando es en el contexto de la gran tribulación. Sí. Es decir, cuando ya quizás pensamos que todo estaba perdido, con todo eso todavía Dios envía un ángel para que diga, teman a Dios, teman a Dios, reveréncienlo, adórenlo. Se parece así. Es un mandato, acordémonos, un mandato. Y es como que les está dando todavía un ultimátum. Un ultimátum. Pero también como una oportunidad. Todavía ustedes pueden alcanzar Puede ser, salvación. ajá. O si es, porque está diciendo que teman a Dios. Ya, entonces vemos este ángel, primer ángel, después el segundo ángel, vemos en el próximo versículo que es el 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el versículo 8, el segundo ángel habla ahora del juicio que se da contra Babilonia. Esta Babilonia es la Babilonia que va a levantarse en el tiempo de la tribulación. Esta es la misma Babilonia que habla respecto al capítulo 17 de la bestia que esta ramera está montando. Esta ramera es esa Babilonia, esa gran ciudad. La gran ciudad que ha fornicado con todos los reyes de la tierra y ha hecho comercios con todos ellos y ha mandado a matar a todos los siervos del Señor, los siervos que hemos hablado respecto a los 144,000 y muchos otros que han creído en el Señor Jesucristo, han sido decapitados por el testimonio de Cristo Jesús. Esta ciudad grande ahora ha caído, Dios le da su juicio tremendamente. Esto va a pasar como a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, cuando el anticristo mismo, la bestia, rompa el pacto con los judíos. Y se puede decir que el mismo, el dragón, que es Satanás, se encarne en el mismo anticristo y haga la abominación desoladora en el templo judío, que es la imagen que nosotros podemos hablar en el capítulo 13, el último estudio que tuvimos, y que el falso profeta después hizo que la imagen tuviera vida y hablara y mandara a matar a todos aquellos que no tuvieran la marca de la bestia en ellos. Ya, así que vemos que esta es la gran Babilonia que es parte de todo esto y ahora Dios le está dando juicio. Y lo está dando juicio con sus mismos, con los mismos reyes y muchos de ellos que hicieron alianza para ella. Ahora ellos mismos que son específicamente 10 de ellos, van a matar, a destrozar a esta ramera que es la Babilonia de ese tiempo futuro. Vamos ahora al tercer ángel que dice, y tienes estas citas aquí, Isaías, Jeremías. Este es respecto al ángel primero, el primero. El No, este es el 8, perdón. Sí, es verdad. Es interesante porque yo había puesto aquí una referencia respecto a la gran Babilonia, el otro ángel, el segundo ángel que ha caído la Babilonia. Porque en Isaías capítulo 13 se ve que hay un juicio que está hablando el profeta contra Babilonia. Aquí hay bastante que hablar y que referirse, porque en realidad Isaías el profeta vivió todavía como un siglo antes que Babilonia viniera a tomar control de Jerusalén, viniera a destruir Jerusalén. Y esta es una profecía que Dios le dio al profeta Isaías para entender lo que iba a pasar en 100 años más adelante. Claro, no saben qué van a hacer 100 años, pero en el futuro, ya que el Señor está dando entendimiento, puede ir a Isaías capítulo 13, mi niña. Entonces ahí vemos cómo el Señor está dando a entender eso, porque el primer versículo de Isaías capítulo 13 habla sobre este juicio que se está dando a Babilonia, ¿ya? Y aquí habla cómo Dios
la destruye tremendamente. ¿Lo encontró? Léame el primer versículo. Isaías capítulo 13. Profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Ok, muy bien. Ahora váyase al versículo 9. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Sigue el próximo versículo. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Muy bien. Sígame con la próxima, por favor. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré a los orgullosos de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. En otras palabras, el Señor va a hacer un juicio tremendo que va a quedar poca gente. Y si los días no sean acortados, como Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo, nadie habrá quedado vivo en este tiempo. Porque aquí la ira de Dios está viniendo. Y en este juicio que el Señor le está dando a Babilonia, esto es un tipo de lo que va a pasar aquí, en el futuro, en otras palabras, al final de los tiempos. Claro que aquí Isaías estaba hablando específicamente de la Babilonia que venía del imperio del norte contra Jerusalén, iba a destruirlo. Y sabemos que esta Babilonia el Señor la trajo para que hiciera juicio contra los judíos y se llevara a cautividad por 70 años a Babilonia, la cautividad babilónica que vemos. Esto fue en el año 586 antes de Cristo. Ya estamos hablando de 2586 años atrás que esto pasó. Ya entonces vemos cómo esto es un tipo de lo que va a pasar en el futuro. Otra cosa interesante también, el profeta Jeremías habló sobre esta caída de Babilonia. En Jeremías capítulo 50, capítulo 51, solo para que ustedes busquen la referencia después, pueden leer Jeremías 50 y 51, cómo el profeta habla de cómo Babilonia ha caído y cómo el Señor le da juicio y cómo va a ser un lugar donde solamente los animales salvajes van a morar. La destrucción va a ser completa y nadie va a morar en ese lugar. Ya, y solamente los animales salvajes. Y Ehud también, cuando habla de los animales salvajes, Isaías habla, Jeremías también habla, da una similitud de cómo demonios moran en ese lugar, ya, en ese lugar desolado, de soledad. Entonces está dando ciertas citas de ciertos animales que van a morar en ese tiempo. Ya. Yo sé que las versiones antiguas hablan de dragones en sus palacios y todo esto da una similitud en respecto a de cómo esto va a ser por estos animales salvajes morada, este lugar deshabitado, que Dios ha dado juicio, la Babilonia antigua. Y otra cosa interesante. Pero esta Babilonia antigua está hablando de un lugar en específico, de una ciudad, de un reino, de un imperio. Bueno, en Isaías se estaba hablando del imperio babilónico y del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Él era el emperador de Babilonia, el rey supremo de Babilonia, Nabucodonosor, en el cual cuando Daniel estuvo, vio las visiones que él dio, que está relacionadas con lo que tenemos aquí en Apocalipsis. Pero también estaba dando un hincapié a lo que viene aquí en el futuro, lo que estamos leyendo ahora en el capítulo 14, de cómo el Señor está dando juicio. Este versículo 8 nos está hablando de esta Babilonia. Esta es se puede decir, una Babilonia otra vez resucitada, pues. Que resurge. Ajá, que resurge. Una nueva Babilonia. Que revive. Ajá, que revivida. Una nueva Babilonia revivida conforme a la antigua. Pero esta nueva Babilonia es del futuro, en el cual Dios le va a dar su juicio, como lo hizo con la Babilonia antigua, de la antigüedad, que hizo más de lo que tenía que hacer contra el pueblo de Dios. Por eso que Dios trajo su juicio contra esa. Porque muchas veces el Señor trae a otras gente pagana para hacer juicio a su gente, pero les da un límite hasta donde pueden hacer. Pero esta gente va más allá y son más crueles de lo que tienen que hacer. Y es por eso que ahora Dios les da juicio a esa gente por hacer más de lo que ellos, por hacer más mal de lo que ellos tenían que hacer. Y Dios les da juicio. Y Babilonia es un ejemplo de eso.
en ese sentido. Y otra cosa interesante es que en el mismo capítulo 13 y después yendo al 14 de Isaías, que hablamos ahorita de Babilonia, la caída, hace referencia en el siguiente capítulo 14 al rey de Babilonia, y este rey ahora se convierte en el mismo Satanás. Estamos hablando del mismo diablo cuando habla que Dios lo tira del cielo y cómo él ha caído, ángel querubín, y cómo ha caído y ha rebajado y ha llegado al lugar donde están todos también, el del Seol, donde están todos los que están muertos. Pero también está dando a entender que aunque es el rey de Babilonia, estamos a entender que es el diablo, como Dios está destituyendo al diablo. Va en relación con lo que Dios va a hacer con el anticristo al final del tiempo. Eso lo pueden leer en Isaías capítulo 14, más adelante. Muy bien. El tercer ángel. El tercer ángel dice, y el tercer ángel en el versículo 9 del 14 de Apocalipsis, los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y oí una gran voz desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este es el tercer ángel. Como puedes ver, está proclamando también un decreto en respecto a aquellos que reciben la marca de la bestia, como ellos van a recibir el merecido en el lago de fuego, porque está hablando de azufre y fuego en este sentido. Y ahora después el cuarto ángel, vemos en el versículo 15. Porque vamos a leer el 14. El 14 dice: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y entonces el 15 dice: y del templo salió otro ángel. ¿Qué ángel es este? Este es el cuarto ángel, ¿verdad? El cuarto ángel. El cuarto ángel. Entonces el cuarto ángel salió del templo aclamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ok. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora, el cuarto ángel, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también... ¿Este es el quinto o cuarto? El 17 es el quinto ángel. ¿El quinto? Sí. Ok, el quinto, sí. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este otro ángel, el ángel quinto, también tenía una hoz como el que estaba en el 14, que dice que era uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este ángel también tenía una hoz. Bueno, vamos a seguir en el sexto ángel. Y salió del altar otro ángel, este es el sexto, ¿verdad? El 18, Sí. que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, que es el ángel quinto, ¿verdad? Quinto ángel. Llamó al quinto ángel diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado al lagar para fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hasta ahí termina el capítulo 14 y vemos las funciones de los ángeles. Ahora vamos a tener preguntas. Ya parece que se nos ha ido el tiempo, porque ya tenemos casi, nos faltan unos 10 minutos casi. Ya. Entonces vamos ahora a ver la siguiente pregunta en relación a las funciones de los ángeles. Creo que sí, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que sigue? Porque ya vimos las funciones de los ángeles, como podemos estar viendo aquí. Pero tú explica
explicaste mucho acerca de Sí. los primeros. Exactamente. Vamos ahora con la de los segunda primeros pregunta. 13. Entonces, la otra pregunta sería, ¿por qué es tan importante no dejarse marcar de la bestia? Ok, que eso es parte de los versículos 9 y 11. Y de lo que dice uno de los ángeles también. Ajá, eso mismo. Vamos a leerlo, que eso es lo que dicen los ángeles. Léame ahí el 9 al 11. En 9 al 11 dice, lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles del Cordero. En otras palabras, ¿por qué es tan importante no dejarse marcar en la bestia? Porque una vez que te dejas marcar de la bestia, como nosotros explicamos en el estudio que tuvimos anteriormente, ya eres posesión de la bestia. La marca, nosotros hicimos un ejemplo de cuando marcan a los animales con el hierro ese, ¿no? Que lo ponen a la candela. Y ese hierro está rojo vivo y lo marcan en el animal, ya, para dejar saber que es propiedad de esa persona, propiedad de ese rancho o de esa organización. Por si acaso el animal se va por ahí perdido, ve la marca que pertenece a cierto lugar, a cierta persona. Pues lo que se deja marcar van a ser propiedades del anticristo. Porque acordémonos que cuando leímos el capítulo 13, cuando el falso profeta hizo darle vida a la imagen fue la que dijo que marcaran a las personas. Y aquel que no se quisiera marcar estaba para matarlos, decapitarlos. Ya. Y la marca era el número o el nombre de la bestia o del anticristo, como propiedad del anticristo, que era el 666. Explicamos sobre eso la vez pasada. Ya, pero lo que vemos aquí es en respecto a eso. El que tenga la marca, ese ya está listo o está marcado para el juicio de Dios. Está marcado para recibir el azufre, para recibir el fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. En otras palabras, va a ser atormentado. Va a recibir todo el tormento. A todo tormento. Estamos hablando del lago de fuego por la eternidad, por siempre. Va a estar ya marcado para la perdición eterna. Ese no tendrá descanso ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche, dice la palabra de Dios. Ya todos los que reciban la marca o que adoran a la bestia y a su imagen, ven la bestia y su imagen que adoran, ya estos son los que ellos recibirán. Así que ese es se puede decir la respuesta a esta pregunta. Vamos para 3 entonces, tenemos tiempo para 3. Sí. ¿Cuál es el sufrimiento para todos los que reciben la marca? Ok, bueno, lo acabamos de hablar, acabamos de decir, la misma escritura nos deja saber, el versículo 10, que nos dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ok, aquí hay una similitud, una metáfora respecto al vino y dice el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El cáliz, ¿qué es un cáliz? ¿Qué es un cáliz? No sé. Una copa. Una copa, ¿verdad? Entonces, en esa copa, donde se sirve el vino, pues. ajá, esa copa, bueno, esto no es comparado a un cáliz, porque el cáliz también tendría su cuellito así, y eso. Pero bueno, esta copa, aquí hay un poquito de agua aquí, ¿verdad? Pues esta va a estar llena del vino, sí. Pero es el vino de la ira de Dios. Es tremendo eso, porque si vamos, váyase a Salmos, capítulo 75. Vaya a Salmos, capítulo 75, y aquí donde vemos la ira de Dios tremendamente. Este es el mismo cáliz que Jesucristo tomó por nosotros en la cruz. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en Getsemaní y Él estaba agonizando y hasta sudó sangre ahí pidiéndole al Señor que si esta copa pasara de mí, dice, pero que no sea mi voluntad, sea tu voluntad? Y se hizo la voluntad del Padre. En otras palabras, la copa no fue quitada, Jesús bebió la copa para el creyente, para que él se entregue a Él. Eso es, si tú has entregado tu vida a Cristo, ya Jesús bebió por ti
el furor de la ira de Dios en la cruz y ya tú estás limpio. Pero aquí ahora, esta copa está lista para los que no han recibido a Cristo. Léame el versículo 6 y 8, al 8. Dice así: la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es de Dios el que juzga. A unos humilla, a otros exalta. En la mano del Señor hay una copa de espumeante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Hasta el 8, ¿verdad? Sí. Muy bien. Aquí en el Salmo 75 nos está dando a entender que aquí está la copa de la ira, la misma copa que nuestro Señor Jesucristo bebió, que esta copa es para los impíos. Y ahora aquí en Apocalipsis vemos la copa que está para los impíos, está pendiente. Porque aquel que no entrega su vida a Cristo, que no cree en Cristo, entonces la copa de la ira de Dios todavía está pendiente para que ellos tomen esa copa. Es un vino que está listo para que lo tomen los impíos. Y está hablando de la ira de Dios. Es por eso que el versículo 10 dice que Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es la ira de Dios la que está ahí para los impíos. Y después vemos en Apocalipsis 19:20, nos dice esto: y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear, contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, aquellos que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La ira de Dios, otra vez, aquí el falso profeta y el anticristo, la bestia, echados al lago de fuego para ser tormentados en este lago de fuego de azufre, por siempre y para siempre. Esa es la ira de Dios. El 21:8 dice, del mismo Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez, este es el sufrimiento para todos los que reciben la marca, los que reciben la marca de la bestia. Ya, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue el que bebió ese vino por nosotros, la ira de Dios, en la cruz. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, entonces ya estamos exentos de eso. Lo que tenemos que ver una vida para el Señor de ahora en adelante. Bueno, yo creo que vamos a concluir por el momento, por hoy, aquí en la tercera pregunta. Todavía nos faltan las preguntas 4, 5, 6 y 7. Porque la 8 fue la primera que hicimos. Sí. Así que hicimos 8, 1 y 2, ¿verdad? Y 3. Entonces hicimos 4 preguntas. Nos quedan 4 más. Lo podemos hacer el próximo jueves con la ayuda del Señor. Que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía a todo entendimiento en todo lo que hacemos. La palabra de Dios es la instrucción para vivir en esta vida. ¿De qué manera tenemos que vivir? Dice Pedro, segunda de Pedro, sabiendo que todas estas cosas van a pasar, sino una vida que sea santa, apartados para Dios, santo para el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos en nuestro corazón, nuestra mente, servir a Dios, hablar de su palabra y vivir su palabra en el Evangelio. En este tiempo, hoy, tumultuoso, se puede decir, que está pasando en el mundo, que todo el mundo quiere sus propios derechos, sus propias justicias, manifiestan las personas porque quieren sus justicias y sus cosas, pero no buscan a Dios, quien les da la justicia verdadera. Y entonces se convierte en un caos y hacen delincuencia. El Señor quiere más bien que uno busque de Él. Cuando las personas en su corazón dejen el odio,
contra las cosas, en contra otras también, respecto a lo que han hecho, y buscan a Dios, entonces las cosas van a poder estar como tienen que estar respecto a la paz del Señor. Pero no va a haber eso, a menos que entreguen su vida a Cristo. Y muchos hablan del Señor Jesucristo, pero sus obras denuncian que no son del Señor. En ese día el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, dirá el Señor. Aquellos que dicen ser cristianos ahora y están proclamando sus derechos civiles, están manifestando sus acciones, pero no buscan al Señor en su corazón. Nosotros buscamos al Señor, nosotros predicamos el Evangelio, lo que queremos hacer para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y exaltamos al Señor. Las autoridades fueron puestas por Dios. Romanos capítulo 13. Es el Señor que ha puesto las autoridades. Y no en vano lleva la espada para hacer juicio a aquel que está en contra de las autoridades.